transporte por carretera saltándose las regulaciones que había, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos en estos entornos es que las consecuencias de un incidente en un entorno T trascienden del propio proceso informático, ¿no? Porque al final estamos interaccionando con el mundo físico y ya sea por producción, ya sea por cualquier otra cosa, pues vamos a tener un impacto externo, ¿no? En este caso, todo el origen del incidente parece claro que es dentro de las distintas cosas que troyanos habituales, etcétera, van robando credenciales de equipos y luego se filtran en la famosa dark web, etcétera. Una de las cosas que pasó es que se filtró un usuario de acceso remoto al entorno y alguien lo cogió como punto de entrada y ese usuario de acceso remoto funcionaba y no tenía una implementación adicional, no había un segundo factor, no había un SMS, no había nada de esto y esto ya fue el primer punto de entrada, ¿no? Entonces ya tenemos un primer punto de recomendación que todo lo que sean credenciales que permitan acceso remoto, la clave solo es centrar mucho control en un único punto. Luego un poco la cadena de ataque de este tipo de escenarios, pues bueno, este es el típico escenario de un ransomware, realmente posiblemente atacaran Colonial y generaron un impacto en el entorno T, pero sin ser siquiera su intención. Esto pasa por un punto de entrada, un compromiso inicial entre lo suelen usar, pues esto, contraseñas robadas, ataques de phishing, etcétera, o alguna vulnerabilidad específica que se conoce. Este grupo concreto que atacó la de Colonial, por ejemplo, se conoce que ha utilizado una debilidad que es la que sale ahí con el CVE, que es una de SonicWall, es una conocida de 2021 de las que salen y los que no lo arreglaron, pues bueno, pues ahí tenían también un punto. Luego lo que aprovechan es coger ese primer punto de entrada para conseguir una permanencia y poderse comunicar al exterior para decir he entrado aquí, es esta empresa y poder recibir comandos e instrucciones desde fuera, lo que sale de la llamada al command and control, etcétera. Aquí estoy usando pues distintas técnicas que son bastante conocidas, troyanos y etcétera que hay por ahí dentro. Y luego lo que intentan rápidamente pues es irse a lo que son los sistemas más conocidos, al entorno del controlador de dominio. Aquí también aprovecharon una vulnerabilidad de Windows bastante conocida y pues con eso se hicieron administradores. Se mueven internamente para intentar identificar todas las máquinas relevantes. Si ya son administradores del dominio, pues ya tienen unos privilegios. Buscan la información de backup, donde se están haciendo las copias, las borran, quitan todas las instrucciones de aquí. Luego sacan una serie de datos que lo utilizan también como parte de extorsión y en un momento determinado pues detonan todo e intentan bloquear el máximo número de equipos del sistema. Esto es un poco el modus operandi habitual, ¿no? En este caso generó un impacto en los entornos OT, posiblemente como estaba diciendo Miguel, hay muchas veces que esos entornos no están del todo aislados, no están bien configurados y es fácil que un problema de estos, sin intentar afectar al entorno T por su origen, puedan causar un impacto grande, ¿no? Porque al final te bloquean un sistema de seguridad, te bloquean un sistema de control o una estación de ingeniería o cualquier cosa y es fácil que genere un impacto. El otro, que sería ya el caso más retorcido o más preocupante, obviamente, sería que fuera un ataque ya más dirigido al entorno T. El ejemplo que voy a poner es uno de Ucrania. Aquí, posiblemente ya con una intención geopolítica, se hace un ataque de una sofisticación extrema y lo que se hace es, pues bueno, cambiar contraseñas de sistemas, desconectarlos, actualizar el firmware de sistemas de protección y de control de la distribución para bloquearlos y que no puedan ser gestionables remotamente, etcétera, etcétera. Esto fue un golpe que dejaron en pleno invierno ucraniano a cientos de miles de personas en apagón total y con una intrusión que estuvo pues muy metida en la organización y muy distribuida durante mucho tiempo, costó meses y meses de trabajo asegurar que no seguían por ahí entrando. El modus operandi de estas cosas es muy parecido al anterior. Oye, pues una entrada por un malware o similar, por un phishing, pero aquí la pieza, en vez de estar destinada a simplemente moverse a través de lo que es el entorno Windows, como el de
como el de un ransomware tradicional, lo que sí que tenía era una serie de payloads, una serie de módulos muy orientados a lo que son los protocolos industriales. Y estaba muy preparado para pues, engancharse con los que estén más familiarizados con el entorno eléctrico, los protocolos 101 y 104, tenían módulos muy específicos para poder mandar instrucciones a campo, u otros protocolos tipo OPC, pues muchísimo más genéricos. Esto se habla pues que ya no es un malware, ya no es un virus de algún grupito organizado, sino esto ya es directamente pues un arma, ¿no? Y posiblemente pues un uso militar. Aquí el caso fue parecido. Entraron a través posiblemente de un phishing, establecieron una comunicación externa. Por curiosidad, así ya casi de broma, sustituyeron la aplicación, lo que era el Notepad, lo sustituyeron por una versión troyanizada para que cuando lo ejecutara la gente siempre se aseguraran, y luego pues el día que lo detonaron pues sí que forzaron, pues eso, a través de los protocolos, forzaron la apertura de una serie de interruptores en las subestaciones, forzaron actualizaciones de las configuraciones para bloquear los dispositivos y bueno, pues estaba claro que sabían cuál era el entorno OT. Lo que nos encontramos normalmente es que todos estos sistemas pues al final tienen una antigüedad mayor que lo que es el entorno IT, porque tienen un tiempo de vida mayor. Es muy fácil que tengan debilidades, los propios protocolos, las propias configuraciones, y al final pues una vez accedido al entorno y para un atacante que conoce realmente cómo funciona por dentro, pues las posibilidades de generar un daño físico elevado pues son muchísimo más grandes. Y eso como modo general. Sí que quería dejar también una pincelada muy rápida de, oye, cuáles son los grandes pilares de mitigar esto, ¿no? Uno, y es en lo que vamos a hablar después, va a hablar Miguel, es a nivel de arquitectura. Si sabemos que la red OT va a ser más débil que la red IT, lo que tenemos que intentar es poner ahí, en la medida de lo posible, una puerta o un segmentado para que, oye, aumentar la sofisticación de ese atacante, que no te entre cualquier cosa y te vaya al otro entorno. Otra más de los controles, oye, necesitamos saber qué debilidades tenemos, gestionar bien las medidas, saber cuál es la política, cómo parchear esas máquinas, qué debilidades tienen, antivirus, todas estas cosas un poco lo más posible. Y luego las dos de abajo, pues un poco ya prepararse para el resto, ¿no? Tener una estructura clara de resiliencia y de respuesta. Tengo que tener claro mis backups, sacarlos que no estén accesibles en el mismo sitio, tener la garantía de que puedo recuperar los sistemas rápido, dónde está la imagen, dónde está la configuración, etcétera, etcétera, y probarlo. Un backup puede ser maravilloso, pero si no sabes que lo puedes recuperar, posiblemente no te sirva para lo que te tiene que servir. Y luego, pues bueno, educar a la gente. Tenemos que conseguir que toda la gente sepa a lo que se atiene y en qué momento puede ser necesario su participación en una estructura de respuesta. Hay que prepararle esos playbooks, ensayarlos y hay que explicarle a la gente cuál es su parte. Nos vamos a encontrar que un ingeniero de planta normalmente piensa que esto no va con él y si hay un incidente va a ser de los primeros que vamos a llamar para ayudar en la recuperación y con el conocimiento que tiene, etcétera. Entonces, necesitamos explicárselo y entrenarlo de antemano. Y así muy rápido era un poco lo que tenía yo para contaros después de los dos cortes. Creo que me he ceñido a los 10 minutos medianamente bien, Miguel. Sí, No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacer así primero de todo esto. Si queréis hacer una pregunta, comentario, intervenir ahora. Vale. Vale, pues muchísimas gracias, César. Te has ajustado perfectamente al poco tiempo que te he dejado, pero bueno, yo creo que ha sido interesante. Una exposición de todos los incidentes, bueno, pues que hicieron bastante daño en su día. Y yo ahora os voy a comentar la segunda parte de la ponencia, en la que os voy a hablar de la posibilidad de segmentar nuestra red OT. Yo creo que César ha comentado varias de las claves que venimos repitiendo durante bastante tiempo cuando hablamos de ciberseguridad en redes industriales. Yo también comentaré algunas de ellas.
pero son mensajes que os estamos comentando continuamente y que son muy, muy importantes. Vale, voy a compartir la pantalla y comienzo. Y como os he dicho, al final de la charla también tendréis tiempo de comentar y de intervenir y de preguntar. Bien, deberíais estar viendo ahora mi pantalla. Sí. Vale, estoy viendo mi presentación, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Sí, sí, lo vemos bien. Vale. Bueno, voy a comenzar. Bueno, como os he comentado en la presentación, bueno, quería hacer algunas consideraciones antes de empezar, ¿no? Este tipo de segmentación que os voy a comentar es un primer paso hacia una arquitectura de red segura. No es la mejor segmentación que podemos hacer, por supuesto, pero bueno, es una primera aproximación para poder separar la red OT, la red industrial, la red de planta, del resto de la red IT. Y esto es muy importante por algo que ha comentado César también. Muchos de los incidentes de ciberseguridad van a llegar a través de la red IT. Y muchas veces vienen a través de comportamientos de usuario, ¿no? A través de correo electrónico, de phishing. Entonces, es muy importante hacer esta primera separación. Después de hacer esta segmentación, mi opinión es que no deberíamos quedarnos aquí, sino que deberíamos ir hacia arquitecturas de red más seguras, pero es un primer paso. No es algo trivial, aunque podamos aprovechar la electrónica red que ya tenemos, básicamente los que ya tenemos y el cortafuegos corporativo, no es algo trivial que podamos hacer de la noche a la mañana, es un proyecto de migración de red que va a implicar varias cosas y va a implicar, por ejemplo, de hecho va a implicar cambios en el direccionamiento IP de las máquinas, entonces tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo con cuidado. En este proceso vais a necesitar, y me estoy refiriendo sobre todo a las empresas industriales que están presentes. He echado un vistazo a los asistentes y tenemos empresas industriales y tenemos también proveedores de servicios. Entonces, vais a necesitar que vuestros proveedores de redes, de networking y vuestros proveedores de ciberseguridad os echen una mano, os ayuden. No vais a poder hacerlo solos en la mayoría de los casos. Una recomendación que siempre hago a las empresas es que empiecen por una auditoría de ciberseguridad y una auditoría externa de ciberseguridad que la haga una empresa especializada. Esto es muy importante para que sepamos dónde estamos, qué riesgo estamos corriendo y hacia dónde tenemos que ir. En esta auditoría de seguridad van a salir cosas, siempre salen cosas, y de una auditoría de ciberseguridad sale un plan de acciones en el que el proveedor nos va a decir hacia dónde tenemos que tirar y cómo tenemos que priorizar. Tenemos ayudas públicas de las que podemos hacer uso. Por ejemplo, hay el programa de ciberseguridad industrial de SPRI, que justo en la edición de 2021 ha acabado el 26 de noviembre, concede ayudas a fondo perdido de hasta 18.000 euros en gastos de consultoría, hardware y software. Entonces, nos podemos aprovechar en este tipo de ayudas para afrontar este tipo de proyectos si tenemos que, por ejemplo, comprar nuevo hardware o pagar la ingeniería o la consultoría de nuestros proveedores. La edición de 2021, como os he dicho, acaba de terminar. Todavía no sabemos si este tipo de ayudas se prolongará en 2022, pero tenemos que estar atentos. Las ayudas también se pueden complementar con distintas ayudas que también ofrecen las diputaciones. O sea, hay que estar atentos en este caso. Y aquí también a las empresas industriales nos pueden ayudar los proveedores de servicio que también suelen estar atentos a este tipo de ayudas. ¿Por qué tenemos que segmentar? ¿Por qué nos ponemos tan pesados con el tema de la segmentación? Bueno, lo que hemos visto es que muchas empresas industriales y también no industriales presentan redes planas. Y esto no es una cuestión de que sea una pyme, una pequeña empresa, una gran empresa. Hemos encontrado casos de redes planas en muchas tipologías de empresas. También me suele gustar desmontar esta idea, que yo creo que afortunadamente ya va pasando de moda, de que si somos un pequeño taller industrial, una pequeña
red industrial, no somos interesantes para los atacantes, pues porque hay empresas mucho más grandes con mucho más recursos, ¿no? Bueno, pues tenemos que quitarnos de la cabeza esta idea porque el tema de los ataques es un negocio muy lucrativo para los grupos de atacantes y bueno, la principal motivación de los atacantes es la monetaria, es un negocio con el que ganan muchísimo dinero y cualquiera de nosotros, tanto a nivel corporativo como particular, puede ser objetivo de un ataque. Una red plana es una red en la que todos los dispositivos, todos los sistemas están en el mismo segmento de red. Podemos tener una arquitectura de red muy compleja en cuanto a dispositivos, podemos tener muchos switches repartidos por todas nuestras redes y plantas, pero puede ser una red plana en la que los servidores, los clientes, los equipos de trabajo, impresoras y también los sistemas de control industrial, como PLCs o sistemas SCADA, HMIs, pupitres de control, etcétera, sensórica, los observadores, instrumentación, están conectados a la misma red. Es decir, potencialmente todos los equipos son visibles entre sí a nivel 2, a nivel de enlace, a nivel Ethernet. En algunos casos hemos visto que sobre una red plana las empresas configuran varias redes IP y tienen una falsa sensación de que están trabajando con distintas redes. Y esto no es cierto. A nivel 3 podemos tener distintas redes IP, pero esto no es una segmentación de red. Los equipos pueden verse entre sí a nivel 2, a nivel Ethernet. Con todo esto, bueno, pues el mensaje que continuamente os damos es que, y lo ha comentado César también, un incidente en un equipo IT puede potencialmente afectar a equipos de producción. Y aquí nos toca hacer el rol de chica de la curva, ¿no? Que está continuamente alertando de los peligros a los conductores. Pues a nosotros lo mismo, ¿no? Esta es una analogía que se la vi por primera vez a un compañero, a Borja Lanseros, que se dedica al tema de la ciberseguridad. Es así, todavía nos toca pues, alertar a las empresas de que una red plana, un incidente que ocurra en un equipo de usuario, como lo ha comentado César en el caso de Colonial, con que un usuario caiga, por ejemplo, en un phishing, podemos meter el malware dentro de la empresa y ese malware en una red plana puede, a través de movimientos laterales, infectar a otros equipos mucho más importantes, incluso llevar a paradas de líneas de producción o paradas de plantas enteras. Aquí también hay que remarcar algo que ha dicho César, el tema de la concienciación e información de usuarios para que no caigan en este tipo de ataques. Un par de ejemplos de redes planas. En este ejemplo, esto es un ejemplo clarísimo de red plana en el que la empresa tiene la red IT en un edificio y la red OT, la red de producción, está en una planta, pero que está muy cerca del edificio donde están las oficinas y hay en este caso hay un par de fibras conectando el switch de core de la red IT con el switch de core de la planta de producción. Esto es una red plana. Cualquier incidente es una red plana a nivel físico y es una red plana a nivel lógico, a nivel 2. Cualquier incidente que pueda comprometer a un equipo en la red IT puede potencialmente pasar a la red OT. En este ejemplo, la empresa no tenía directamente los equipos de control industrial, los PLCs conectados a la red, sino que tenía equipos de control que eran Windows XP en pupitres que utilizaban los operarios para cambiar parámetros de la producción o simplemente observar cómo iba la producción. Y estos equipos Windows XP estaban conectados con una red interna a las distintas líneas de producción. Bueno, en este caso, aunque el PLC no esté directamente conectado a la red de planta, estos equipos de control sí que pueden ser comprometidos por un incidente y perjudicar el proceso de producción e incluso pararlo. En redes de planta es muy habitual, y lo sabéis, encontrarnos con equipos desactualizados, con versiones muy antiguas del sistema operativo. Y sabéis que es así porque muchas veces tenemos miedo, las empresas industriales tienen miedo de actualizar estos equipos porque no saben si a la hora de actualizarlos van a seguir funcionando adecuadamente. Entonces, esto que muchas veces en redes IT decimos tan fácilmente como que tenemos que mantener actualizados nuestros equipos siempre, en redes de producción no es tan sencillo. Y es muy común encontrarse con equipos que pueden ser muy vulnerables. Bien. Bien, hay una pregunta de Eduardo, nos dice, ¿se va a poder enviar la grabación? Bueno, al final de la ponencia, de la charla, os lo comento.
Estoy grabando el webinar y os enviaremos por correo instrucciones para poder acceder a la grabación. Fijaros, este es otro ejemplo de red plana. Bueno, no es una red plana, este sí que es un ejemplo de una red que sí tenía segmentada la red IT. En la red IT no había segmentación, es decir, cualquier problema que existiera en los clientes, en los equipos de cliente, podría afectar a los servidores, pero sí tenían separado la red IT de la planta, de la fábrica, que tenía su propia red industrial y estaba segmentada con electrónica de red separada. Aquí el problema era distinto y esto también lo solemos ver a menudo. Existía un equipo conectado a ambas redes y no era un cortafuegos, era un equipo que utilizaba el proveedor externo para configurar y hacer mantenimiento de la línea de producción que tenía instalada en la fábrica. Entonces, el proveedor externo abría una VPN contra el cortafuegos corporativo y se conectaba con una aplicación de conexión remota a este equipo. Desde este equipo, aquí tenía su software de ingeniería para hacer mantenimiento o hacer cambios en el PLC. Esto suele ser muy, muy común y es otro problema que tienen las empresas industriales, ¿no? Cómo administrar los accesos de los proveedores externos. Luego, al final, os haría una pequeña recomendación. El problema de esta arquitectura es que este equipo no es un cortafuegos y si un incidente de seguridad puede comprometer este equipo, a partir de aquí también el atacante puede colarse en la red de producción. Bueno, lo ha comentado antes César, pero un ejemplo muy conocido por todos, ¿no? Ya bastante activo, como WannaCry, que afectaba a sistemas Windows. ¿Terminó afectando a sistemas de control industrial si solamente afectaba a sistemas Windows? Ya conocéis la respuesta. La respuesta es que sí, que WannaCry se coló en muchas redes industriales. Este es un artículo en concreto de Kaspersky que habla precisamente de esto, que entre las víctimas de WannaCry se encuentran varias empresas de fabricación, refinerías de petróleo, elementos de infraestructura de ciudades, instalaciones de redes de distribución eléctrica. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Porque muchos de los sistemas que controlan e intervienen en los procesos de producción, en este caso eran sistemas Windows que eran vulnerables a WannaCry, como HMIs, escalas, historizadores, estaciones de ingeniería, estaciones de operador. Entonces, este tipo de ataques que afectan a sistemas, no directamente a sistemas de control industrial, también pueden traducirse, por ejemplo, en paradas de planta, como le ocurrió a Renault, ¿no? en varias de sus factorías en Francia. Y le ocurrió a Renault, que es una empresa que tiene muchísimos recursos y tiene mucha tecnología de seguridad para proteger sus redes. Y como ha comentado César, hoy en día tenemos mucha tecnología de ciberseguridad que nos protege, como cortafuegos o protocolos de cifrado, sistemas antivirus, etcétera. Y vuestros proveedores os pueden hablar de un montón de soluciones de este tipo, mucho mejor que yo. ¿Qué hacen los atacantes? Se dan cuenta de esto, saben que a nivel tecnológico las redes generalmente están bien protegidas e intentan aprovechar el error. Entonces, en muchas ocasiones la vía de entrada a ataques, de incidentes de seguridad, somos nosotros, pues debilidades de nuestro comportamiento de usuario. Por eso insisto en que es muy importante la concienciación y la formación de nuestros trabajadores, nuestros usuarios. Y ya sabéis que la principal vía de entrada de incidentes actualmente es el correo electrónico con técnicas como el phishing. Y en ataques como Emotet se ve muy claro. El primer paso es un phishing y a partir de ahí el usuario se descarga un malware de manera transparente y ahí empiezan los problemas. Aparte de eso, ya ya desde hace algunos años existen vulnerabilidades específicas que afectan a sistemas de control industrial y esta que os pongo aquí ya es bastante antigua y muy conocida y afecta a sistemas Siemens, pero podríamos encontrar también vulnerabilidades CVEs que afectan a sistemas de otras marcas como Schneider, Omron, etcétera. O sea que ya no es solamente un problema específico de sistemas tradicionales IT, sino que también tenemos vulnerabilidades que afectan directamente a sistemas de control industrial. Y si estos sistemas de control industrial están conectados a Internet en IPs públicas y no están hechos y esta conexión no se ha hecho de manera segura, pues podemos tener verdaderos problemas. ¿Por qué conectamos nuestras redes de planta a las redes corporativas, a las redes IT y también a Internet? Bueno, pues porque aparece desde hace unos años el concepto de fábrica inteligente y nos ayuda muchas veces a
mejorar la productividad de la planta, a mejorar la calidad de las piezas, a hacer un mejor mantenimiento preventivo, es decir, podemos tomar datos de un montón de dispositivos de nuestra planta, podemos subirlos a un servidor que tengamos en nuestra red corporativa o en la nube. Ahí podemos almacenar datos no solamente de una planta, sino de varias plantas y hacer un análisis de esos datos pues, para mejorar la productividad, como os he dicho, la calidad de las piezas, etcétera. O sea que la idea es buena. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer bien. Existe un estándar de ciberseguridad industrial que es muy completo, muy complejo y que tiene muchos documentos, el IEC 62443. Y aquí también vuestros proveedores de ciberseguridad os pueden echar una mano, porque estoy seguro que lo conocen. Es un conjunto de estándares sobre ciberseguridad industrial. En uno de los documentos se ocupa específicamente de la integración de redes corporativas tradicionales, es decir, de redes IT y de redes de control, de redes de tecnología operacional, de redes de planta, que es lo que llamamos redes OT. Bueno, es un documento complejo con muchas definiciones, se definen zonas con distintos niveles de seguridad y en ellas se definen niveles lógicos en los cuales agrupamos, bueno, uno de los objetivos es agrupar, traducir estos niveles lógicos en distintos segmentos de red. Lo que se intenta con esta arquitectura que recomienda esta norma es trabajar esta pirámide. Hay distintas versiones de esta pirámide, también es lo que llamamos modelo Purdue, que seguramente habéis visto en varias presentaciones. Hay versiones de 4, de 5, de 7 niveles, pero lo que vamos a intentar es hacer una segmentación en estos niveles que vemos aquí. Es decir, estos son niveles funcionales. Vamos a intentar que estos niveles funcionales se traduzcan en segmentos, en distintos segmentos. Entonces, el nivel 0, el primer nivel, que no lo vemos aquí, sería el proceso productivo. Estaría aquí el propio proceso productivo que es lo que queremos proteger, ¿no? Lo que queremos evitar es pues que perjudique o separe nuestro proceso productivo, ¿no? Aquí la palabra clave siempre es disponibilidad. En el nivel 1, sería este nivel de aquí, tenemos la sensórica, los actuadores, los analizadores, la instrumentación, es decir, los equipos que están fabricando, los robots, etc. En el segundo nivel tenemos los dispositivos que controlan y monitorizan el proceso. Aquí están los sistemas SCADA, los PLCs. Los PLCs están conectados a nivel 1, pero también suelen estar en este nivel porque también están conectados al resto de la red corporativa. Y luego en el nivel 2 tendríamos los sistemas de control de gestión de la producción. Y en el nivel 3 tendríamos pues, el resto de sistemas de la red, y aquí estaría pues, la red IT con el sistema ERP que controla globalmente todos o casi todos los procesos empresariales, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos que intentar traducir estos distintos niveles funcionales, primero identificarlos, que es una parte muy importante, y luego dividirlos en distintos segmentos, hacer una segmentación en base a estos protocolos, estos niveles funcionales. También tenemos distintos protocolos, ¿no? Cuanto más abajo estemos y en el nivel 0 utilizaremos buses de campo y a partir de aquí utilizaremos protocolos más industriales como Modbus, como OPC UA, como MQTT, ¿de acuerdo? Y en la parte superior de la pirámide utilizaremos protocolos tradicionales IT. Entonces, a partir de esto, en la norma 62443 se recomiendan mapas de red tan complejos como estos. Nosotros lo que hemos hecho es intentar simplificar estas arquitecturas de redes que pueden parecer muy complejas y recomendar esta arquitectura de red, que no es la que os voy a presentar, la que os voy a presentar todavía es más sencilla, ¿no? Pero aquí están los principales segmentos que deberíamos contemplar. Esta es la red de producción, la red OT, en la que tenemos pues, los distintos sistemas de control industrial y equipos de control que directamente están implicados con la producción. Esto es lo principal que tenemos que proteger. Aparece un segundo nivel, una segunda red, un segundo segmento, que es la red de control de procesos, donde podría estar precisamente el sistema SCADA. Y a partir de ahí tenemos la red IT. En la red IT podemos tener también segmentación en distintas redes, ¿no? Pero lo principal es, sobre todo, segmentar esta planta de producción y también introducir otro nivel, otro segmento de control. Todo esto
debería estar segmentado pues, por distintos cortafuegos. Fijaros que es un cortafuegos que separa la red de producción de la red de control y podría ser incluso un cortafuegos industrial. Y este equipo de aquí también es un cortafuegos que se ocupa de hacer la interconexión, el routing entre los distintos segmentos y también podría hacer un filtrado de tráfico, ¿no? Este es el cortafuegos corporativo, el cortafuegos que ya tenemos en la empresa y, por ejemplo, puede servir para administrar los accesos externos, ¿no? Aparece un concepto que es la DMZ de planta, que es distinto de la DMZ convencional. En una DMZ, al final, lo que hacemos es publicar servicios para que los proveedores externos, nuestros trabajadores, cuando están fuera de la empresa, se conecten a la empresa. En esta DMZ lo que podemos hacer es introducir un equipo de salto para que el proveedor externo, cuando tiene que llegar a, por ejemplo, a una línea de fabricación que él ha instalado en nuestra empresa y que él mantiene y realiza cambios en la configuración cuando nosotros se lo pedimos, el proveedor externo primero abre una VPN contra el cortafuegos corporativo, una VPN que nosotros hemos administrado. Cuando ha abierto esta VPN, llega a esta DMZ de planta, llega un equipo de salto que nosotros hemos configurado y desde este equipo de salto se abre una sesión hacia la estación de ingeniería, que puede estar aquí, por ejemplo, y la estación de ingeniería controla el autómata, por ejemplo, que realiza el control de su línea de producción. Bueno, luego volveré a esto, ¿no? Cuando hable de proveedores externos. Entonces, yendo ya a la segmentación de redes, ¿qué deberíamos hacer o qué grandes fases vemos en la segmentación de redes con la electrónica de red de la que ya disponemos? Deberíamos empezar por una fase de inventariado de activos. No solo se trata de conocer qué sistemas tenemos, sino también qué relaciones hay entre ellos, qué protocolos de comunicación hay entre ellos y qué sesiones hay entre ellos. Esto va a ser muy importante luego en la última fase, cuando, por ejemplo, queramos crear reglas de filtrado, reglas en el cortafuegos. En esta fase de inventariado también nos podemos apoyar en software que ya existe, como, no sé, pues, Smartly o como Nozomi, aunque Nozomi no solamente es una herramienta de inventariado de red, es mucho más. Y aquí también, pues, en esta fase de diagnóstico o de auditoría de seguridad que os he comentado, vuestro proveedor, una de las primeras cosas que va a hacer es esto, conocer vuestra red, vuestros sistemas y ver qué relaciones hay entre ellos. Una vez que tenemos claro todo esto, tenemos que definir las VLANs en las que vamos a segmentar nuestra red. El término VLAN, no sé, bueno, muchos ya lo conoceréis, pero es un término que quiere decir que vamos a hacer una segmentación lógica de nuestra red. Los switches actuales desde hace mucho tiempo ya soportan la segmentación con VLAN y una VLAN, insisto, es una segmentación lógica. En vez de hacer una segmentación con electrónica de red separada, que también se puede hacer, pero puede ser más complejo realizarlo, lo que vamos a hacer con una VLAN es hacer una segmentación lógica en nuestros switches. Es decir, es como si partiéramos nuestros switches en trozos más pequeños. Y cada VLAN es un segmento de red separado del resto de VLANs. Entonces, cuando tengamos claro qué VLANs vamos a utilizar, las vamos a definir en nuestros switches y vamos a propagar estas VLANs por todos los switches. Es decir, en los enlaces troncales que unen los distintos switches vamos a hacer el etiquetado de tramas. Esto, sobre todo, vuestros proveedores de servicios de networking saben más de lo que estamos hablando, lo conocen al dedillo y lo que quiero decir es que para tener un esquema flexible, estas VLANs que vamos a configurar en todos nuestros switches tienen que poder comunicarse entre ellos a través de los enlaces que interconectan los distintos switches. Ya cuando tengamos esto hecho, tenemos que identificar en cada sistema en qué puerto está conectado de cada switch y asignar esos puertos a las distintas VLANs a las que van a pertenecer esos sistemas. Una vez que tengamos hecho esto, hacemos la interconexión de las VLANs a través del cortafuegos corporativo. Esto es un tema crítico porque el cortafuegos corporativo se va a convertir en un cuello de botella. Bien. Aquí Carlos comenta, si se compromete el switch, ¿se podría saltar de una VLAN a otra? Bueno, pues en principio sí, os digo que esta no es la mejor solución y hay ataques identificados específicos para los switches.
Pero bueno, ya es una, o sea, no es una solución segura al 100%, pero es una primera aproximación a la segmentación de red y bueno, aumentar el nivel de seguridad de nuestras empresas. Vale, entonces, bien. Ya cuando tengamos segmentadas la red a través de las distintas VLANs, haríamos la interconexión a través del cortafuegos. En un primer estado, el cortafuegos actuaría como un router y esto durante unos días nos permitiría ver en los logs del cortafuegos qué tráfico está atravesando el cortafuegos y identificar el tráfico que es lícito y a partir de ahí definir el filtrado de tráfico, las reglas necesarias en el cortafuegos para solamente dejar pasar el tráfico que sea permitido, ¿no? Y a partir de ahí el cortafuegos podría actuar como un cortafuegos y no solamente como un router. Entonces, os comentaba que es crítico el dimensionar bien el cortafuegos porque si el cortafuegos lo que hacía era filtrar todo lo que venía desde y hacia Internet a nuestra red corporativa, ahora también tiene que ocuparse del routing entre las distintas VLANs y del filtrado entre las distintas VLANs. En la fase de inventariado de activos también a veces se descubren cosas raras, ¿no? Cosas que no deberían estar ahí. Comunicaciones, sesiones de equipos internos que pueden salir hacia afuera, hacia servidores que nosotros no controlamos. Entonces aquí también podemos descubrir pues, equipos que pueden estar comprometidos. Bien, entonces, en la parte de definición de las nuevas VLANs, de los segmentos que vamos a utilizar, tenemos que definir qué VLANs vamos a utilizar y un plan de direccionamiento IP, qué redes IP vamos a utilizar en cada VLAN. Lo habitual es tener una VLAN distinta, o sea, una red IP por VLAN. Y en este ejemplo, que es muy sencillo, lo que propusimos es hacer una segmentación en 3 VLANs. Una para los servidores, que aprovechamos la VLAN por defecto, la VLAN que siempre existe en los switches, si no trabajamos con VLANs. Otra para la red de producción, para la red de planta, para la fábrica, y otra para la red de oficinas, para la red IT. Con esto pretendíamos que si cualquier incidente en la red de oficinas, en la red IT, ocurriera, pues no se propagara a los servidores IT ni tampoco a la red de producción. Estas son las redes IP que propusimos y fijaros, el gateway de estas 3 VLANs, de estas 3 redes, siempre va a ser el cortafuegos en esta arquitectura. Entonces, el cortafuego tiene que tener 3 interfaces, ¿no? Y que en este caso eran estas interfaces de aquí, estas redes, estas direcciones IP. Las interfaces van a ser virtuales, entonces no necesitamos que el cortafuegos tenga puertos adicionales, sino lo vamos a hacer con interfaces virtuales. Como os comentaba, las VLANs propuestas las tenemos que configurar en todos los switches de la red para dotar de flexibilidad a la solución, es decir, para poder conectar cualquier equipo en cualquier VLAN, en cualquier ubicación. Bueno, esto es muy típico de una segmentación en VLANs. Es importante disponer de un mapa de conexiones como este, de alto nivel, para sobre todo identificar cuáles son los enlaces troncales, los enlaces que interconectan los distintos switches entre sí, porque en estos switches vamos a tener que configurar el etiquetado de tramas. Hay utilidades de gestión de los propios switches que nos pueden ayudar y más allá de seguir cables en los racks, que también nos puede tocar, hay utilidades que se apoyan en protocolos como el LDP, que es un protocolo de descubrimiento del nivel 2, que los switches utilizan y los switches nos van a decir cómo están interconectados internamente. Es importante porque luego en estos enlaces es donde vamos a configurar el etiquetado de tramas. Bien, la propagación, como os he dicho, de las VLANs es necesaria hacerla para que cualquier equipo esté conectado en cualquier VLAN, en cualquier switch. Para esto necesitamos configurar estos enlaces que hemos visto entre switches, estos enlaces troncales, con un protocolo de etiquetado de tramas, que es el protocolo del IEQ 802.1Q. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los switches, vuelvo un momento atrás, en estos enlaces que tenemos entre switches, las tramas van a llevar una etiqueta, un número de VLAN, la VLAN a la que pertenece. Esto es necesario para que los switches sepan a qué VLAN pertenece cada trama. Bien.
Después de esta definición de las conexiones entre switches como troncales, viene también un trabajo bastante arduo, que es identificar en qué puerto de cada switch está conectado cada sistema. Bueno, y también, pues como os he dicho, nos tocará seguir cables en la red y en los racks de conexión, pero también podemos ayudarnos por utilidades de los switches que nos pueden decir una determinada MAC de un equipo en qué puerto está conectado. Vale. Y una vez que lo tenemos claro, pues asignamos en los switches a qué VLAN va a pertenecer ese puerto en concreto. Y así estamos conectando los distintos sistemas al segmento que le corresponde. Esto va a implicar cambios de direccionamiento IP en los equipos. Hay que tenerlo en cuenta porque pues, en algunos sistemas un cambio de direccionamiento IP puede implicar pues, un reinicio de equipo, depende de la antigüedad del equipo. Lo tenemos que tener en cuenta. Muchas veces las empresas no quieren tocar el direccionamiento IP de los equipos de control industrial, de los sistemas ICS, y esto a veces se resuelve pues, introduciendo equipos que hagan NAT, que hagan traducción de direcciones justo delante de las líneas de producción, por ejemplo. Pero es importante tener en cuenta que puede haber que los cambios de direccionamiento no los tenemos que hacer a la brava y tenemos que tener cuidado. Esta segmentación no la vamos a hacer de un día para otro y lo recomendable es ir haciéndola poco a poco, o sea, ir segmentando VLAN por VLAN y ver que todo funciona correctamente. Miguel, discúlpame, sí. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, si se compromete el switch, ¿se podría saltar de una VLAN a otra? Sí, eso creo que lo he comentado antes rápidamente. Es cierto, sí. Hay ataques conocidos a los switches para asegurar la protección de esta segmentación que decimos de una VLAN a otra. Eso es así. Y es un riesgo que podemos correr. Podemos fortificar la configuración de los switches, pero es un riesgo del que tenemos que ser conscientes. Por eso os digo que esto es una aproximación a una segmentación de red y yo lo veo como una forma de ganar tiempo antes de ir a una segmentación más segura. Pero sí, es cierto. ¿De acuerdo? Bien. También la sofisticación necesaria para un atacante. No es lo mismo un virus que entra, se propaga y no sé qué, que esto no lo va a poder saltar, a un ataque dirigido que es capaz de hacer el unhopping, el salto entre VLANes o comprometer el switch, etcétera. Al final siempre vamos a poder estar expuestos, es cuestión de tiempo, de ruido, etcétera. Esto te va a permitir ganar tiempo y aumentar muchísimo el conocimiento necesario para que un atacante nos haga daño. Sí, muchas gracias, César. También eso es muy cierto, sí, es verdad. Un ataque dirigido que son realmente peligrosos, porque ya un grupo de atacantes se ha fijado en nosotros. Un ataque dirigido, pues ya que exige un nivel más elevado de los atacantes, pues sí que puede ser peligroso. Pero en los ataques indiscriminados, bueno, pues esta segmentación sí que nos va a permitir protegernos, ¿no? Se comenta en el chat, ¿habría que actualizar el firmware de los switches? Pues sí, muy recomendable. Al igual que recomendamos actualizar sistemas operativos, aplicaciones, también habría que intentar actualizar el firmware de los switches. Bien, entonces, continúo. Y la última parte sería esta, la interconexión de los VLANs a través del cortafuegos. Ya tenemos la red dividida en varias VLANs, entonces vamos a necesitar interconectar estas VLANs porque los sistemas se comunican entre sí y entonces lo que vamos a realizar en el cortafuegos corporativo es el filtrado entre las distintas VLANs. Como os he dicho, durante unos días, unas semanas podemos aprender qué comunicaciones existen entre los distintos dispositivos, ver si son lícitas o no, y luego traducir este conocimiento en reglas de filtrado en el cortafuegos. Entonces, el cortafuegos, bueno, esta es una visión de alto nivel pues, de una segmentación sencilla, ¿no? En la que tendríamos la red de producción, la red de planta
la red de control, donde podría estar también el sistema MES, la red de servidores, una red de laboratorio de ingeniería y una red de oficinas, ¿no? El cortafuegos corporativo, aparte de la salida a Internet, tendría estos 5 interfaces, que no serían 5 interfaces físicos, sino serían interfaces virtuales definidos en el cortafuegos. Es decir, el cortafuegos seguiría teniendo una conexión hacia la red interna y esa conexión debería ser definida también como un enlace troncal en el que las tramas vayan etiquetadas, porque el cortafuegos también tiene que conocer de qué VLAN viene el tráfico. ¿Vale? Entonces, como os comentaba, como en este caso ya el router en un primer estado está trabajando como, perdón, el cortafuegos está trabajando como router, bueno, pues lo que proponemos es lo que os he comentado, observar durante unos días el tráfico que en el log del cortafuegos y con lo que aprendemos ver si es tráfico lícito o no y a continuación ir definiendo reglas en el cortafuegos para que el cortafuegos deje de trabajar como un router y trabaje ya como un cortafuegos. ¿De acuerdo? Vale, alguno comenta, me ha parecido que la máscara de su red de los servidores era 255.255, pues puede que sea un error. No sé dónde lo has llegado a ver, en alguno de los dibujos, pero puede que sea un error, ¿eh? Vale, entonces, esta es la forma de segmentar. Entonces, resumiendo, como os he dicho, una segmentación basada en VLANs y luego hacer el filtrado a través del router corporativo. Importante, lo he comentado antes, es necesario dimensionar de manera adecuada el cortafuegos corporativo, porque le vamos a pedir que haga el filtrado y la interconexión de las sesiones lícitas entre los distintos segmentos de red. ¿De acuerdo? Bien, entonces, otra cosa que quería comentar que suele dar quebraderos de cabeza a las empresas industriales es el acceso de proveedores externos, ¿no? Que, bueno, pues, en muchas ocasiones hemos visto esta situación, ¿no? Cuando el proveedor externo tiene que conectarse para hacer un mantenimiento, un cambio de configuración en una línea de producción, pues llama al informático, a sistemas de información de la empresa para que se conecte incluso quizás una DSL que está presente en la red de producción para hacer la intervención y desconectar el ADSL, ¿no? Bueno, hay muchas variantes de cómo hacer el acceso de proveedores externos. Nosotros proponemos también esta arquitectura de red. Es distinta a la que hemos comentado. Comparte muchas de las cosas que hemos comentado, pero bueno, esto es una arquitectura que hemos plasmado en una pequeña maqueta de ciberseguridad que hemos hecho, ¿no? Y hablando de proveedores externos, tenemos la red de producción, que sería la red de planta, con un autómata, y tenemos un cortafuegos de tipo industrial que interconecta, que segmenta la red de producción con la red de control. Y luego aquí en el red de control tenemos una estación de ingeniería. La maqueta la hemos hecho en este caso con equipos Siemens. Entonces, la estación de ingeniería que está destinada a ser utilizada por el proveedor externo, lo que tiene es TIA Portal. Y esta estación es una estación que la empresa controla y que ha instalado para el proveedor. Esta estación controla el PLC, que tiene un proceso sencillo de 2 depósitos. Bien, entonces, y aquí tenemos el que sería el cortafuegos corporativo. Aquí tenemos lo que hemos dicho antes, una DMZ para los accesos externos. Entonces, lo que haría el proveedor externo es, primero, abrir una VPN contra el cortafuegos corporativo. Una vez que ha abierto la VPN, él solamente puede acceder a esta máquina de salto. En esta máquina de salto hay una aplicación de acceso remoto con la que puede acceder a la estación de ingeniería. Y la estación de ingeniería ya accede a la línea de producción que él mantiene. ¿Por qué recomendamos esta arquitectura de acceso remoto? Bueno, primero tiene que abrir una VPN y segundo accede a un equipo de salto que está en la DMZ. Cualquier incidente de ciberseguridad puede quedar contenido en esta DMZ y no va a saltar al resto de la red. Por eso introducimos una máquina de salto. Y a partir de esta máquina de salto ya accede a la estación de ingeniería.
Aquí también tenemos un Gateway IoT, que suele ser algo muy típico para toma de datos, ¿no? Que es otro de los problemas que tienen las empresas industriales, cómo tomar datos para subirlos a un servidor corporativo o a un servidor en la nube para hacer análisis de datos. En este caso, imaginad que sea un autómata antiguo que no soporta protocolos como OPC-UA o MQTT. Pues lo que podemos hacer es que este dispositivo se conecte a través de un protocolo propietario, en este caso es S7, y luego exporte los datos, en este caso vía MQTT, podría ser OPC-UA, a un broker MQTT que está aquí, ¿no? Y este broker MQTT puede publicar estos datos hacia un equipo que esté recogiendo los datos en la red corporativa o en Internet. Vale, entonces os lo voy a mostrar. Lo que tenemos cuando el proveedor externo ha abierto la VPN puede llegar a este equipo, que es el equipo de Salto, ¿no? Es un equipo con una aplicación de acceso remoto, que es el equipo de Salto. Y en este equipo de Salto puede abrir una sesión con la estación donde tiene TIA Portal. Se ha caducado la sesión, voy a reconectarme. Y entonces, a partir de aquí, ya entraría en el equipo, en la estación de ingeniería, en la que tiene, en este caso, el software de ingeniería, que es TIA Portal, para conectarse al autómata que él mantiene. ¿Lo veis? O sea, primero llegaría a este equipo de Salto, que está en la DMZ, y a través de este equipo de Salto, a través de esta conexión, que la hemos hecho a través de RDP, llegaría a la estación de ingeniería para poder reprogramar el autómata o hacer una labor de mantenimiento si fuese necesario. Y una vez que también hemos abierto la VPN, los propios trabajadores de la empresa podrían tener acceso a este SCADA remoto. Es un SCADA muy sencillito, ¿no? O sea, aquí tenemos dos casos, acceso a proveedor externo y acceso también de trabajadores para poder observar de manera remota un SCADA, ¿no? Y lo hacemos con esta arquitectura que os mostramos aquí, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que os quería comentar en el día de hoy. Son casi las 11, no me quites de tiempo. Entonces, solamente quiero dejaros un par de pistas más y ahora dejamos tiempo para intervenciones. Quería comentaros también, aprovechando este webinar, que PricewaterhouseCoopers y nosotros, Mondragón Universidad, ponemos en marcha a partir del 14 de enero un curso de ciberseguridad industrial en formato online, completamente online. Va a durar desde el 14 de enero hasta el 30 de junio, aunque las sesiones, el último mes se dedica a un trabajo fin de curso de unas 100 horas, tutorizado por nosotros. Es un curso de 400 horas o 16 ECTS. Como os digo, el trabajo fin de curso es la última parte del curso y está tutorizado por profesores, tanto de PricewaterhouseCoopers como de Mondragón Universidad. Es completamente online, 100% online, pero hemos organizado sesiones síncronas, clases síncronas, ponencias, los viernes de 3 a 7, que serán transmitidas vía streaming. Y los asistentes que quieran sí que podrán acceder presencialmente, depende de cómo evolucione la pandemia y la variante Omicron y todo esto, pero nuestra idea es que puedan acceder los que quieran presencialmente a las clases, a las ponencias con expertos en el BDC, que es uno de los edificios que gestionamos en Bilbao. Y también hay posibilidad de financiación a través de Fundae. Termino ya. Si queréis más información de este curso, pues lo tenéis en la página web de la universidad. Ahí podéis ver información sobre el curso, incluso podéis ver el programa, que tenéis los distintos módulos del curso. Y un par de referencias. Bueno, en Euskadi tenemos el Basque Cybersecurity Center, que es una buena referencia en cuanto a supuesto ciberseguridad. Y también acordaros de que en Guipúzcoa tenemos el CIUR, el Centro de Ciberseguridad Industrial, que también es una buena referencia, que publica guías, tanto técnicas como no técnicas, sobre el mundo de la ciberseguridad industrial y dispone de laboratorios que las empresas industriales también pueden utilizar pues para hacer pruebas o para aprender o para un montón de cosas. Y yo por mi parte ya termino. Entonces, muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención. Insisto en el mensaje que os daba inicialmente.
es una primera aproximación a la segmentación de redes y aquí lo que sí creo que es importante es la colaboración de las empresas industriales como de ciberseguridad